A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, sus distintas frecuencias, 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44, CB Televisión en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi. También nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en tiempo real, www.telesucesos.net es nuestra página web, ahí está la opción en vivo, dan clic y nos ven desde cualquier parte del mundo, al igual que en YouTube, donde colgamos posteriormente el programa, lo subimos en Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy de Diego Casar Vaquero. Él es periodista, es antropólogo visual, docente, cantante. Va a formar parte de lo que es un foro que se va a realizar, son las segundas jornadas por un periodismo seguro, no al destierro, al encierro, ni al entierro, que se va a realizar este viernes 29 de septiembre en el auditorio de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica, de 10 a 12. Lo primero que me llamó la atención es, viendo todita la magnitud de periodistas que van a estar ahí presentes, de comunicadores, es que el tiempo va a quedar muy corto. Bienvenido, Diego, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, muchos saludos a la audiencia. Sí, en realidad el tiempo es corto, pero es urgente también, y el motivo que nos lleva a organizar este evento tiene que ver precisamente con los riesgos que está enfrentando el periodismo en Ecuador. La prensa ecuatoriana está enfrentando amenazas que tienden a desequilibrar incluso la estabilidad democrática. Yo quiero partir de decir esto porque el llamado que estamos haciendo es a la sociedad en su conjunto por la serie de amenazas que estamos enfrentando, dado que estas amenazas no solamente infringen en contra del gremio periodístico, sino de la sociedad en su conjunto. Es por eso que el viernes 29 tendremos la presencia de Pedro Vaca, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, con el objetivo precisamente de ejercer incidencia y de ejercer presión en una sociedad que necesita mirar a su periodismo para mirar su propia salud. Los niveles de violencia, los niveles de amenaza que han tenido el periodismo en la actualidad no son comparados con ninguna otra época. ¿Es así? Es así, absolutamente, no hay precedentes. Los datos que nosotros tenemos son solamente en 2023 de 216 casos de amenazas en 216 contra. Casos en el 2023. Solamente en el 2023. Y solamente, más de uno diario. Así es, si es que hacemos el promedio es más de uno diario, pero además hagamos un análisis más profundo. Solamente en agosto se registró la mayor cantidad de amenazas, y de estas 216, 15 son amenazas en contra de la vida, es decir, amenazas de muerte, porque existen clasificaciones. Nosotros hacemos clasificaciones del tipo de amenazas. Podemos entender una amenaza entre comillas leve cuando en una cobertura un periodista es asaltado, por poner un ejemplo. Sin embargo, las amenazas han crecido al punto de que ahora tenemos casos, y todo el país los conoce, 5 casos de periodistas autoexiliados, cosa que nunca antes se ha visto en el Ecuador, así como casos de amenazas de muerte frecuentemente, sobre todo en distintos sectores y acerca de distintos temas que son de interés público, pero que además comprometen intereses políticos y económicos en el país. Así es, incluso el caso de un periodista que incursionó en el tema político, como Fernando Villavicencio, que terminó en lo que todos conocemos, un magnicidio que se dio en pasado agosto. Este tema de agosto, de haber subido los niveles de amenaza, ¿tiene que ver algo y está directamente relacionado con la campaña electoral? Normalmente nosotros no podríamos hacer este análisis o sacar una conclusión puntual sobre este detalle. Sin embargo, si revisamos antecedentes en países hermanos como Colombia, incluso en Centroamérica, El Salvador, Honduras, en México, que tienen episodios similares, nosotros podemos ver que cuando existe un periodo de campaña electoral se incrementan las amenazas en contra de la prensa, en contra de la sociedad civil, y sobre todo se empiezan a jugar ciertas piezas, ¿no?, por intereses políticos, y por lo tanto en este momento que está viviendo el Ecuador se ha visto eso también reflejado en el ejercicio de la cobertura periodística. Y quiero decir una cosa que me parece que es fundamental dejarla clara, y es que
Este fenómeno está provocando silencios en ciertos territorios del Ecuador y eso es lo que más nos preocupa. Es decir, ya podemos identificar zonas silenciadas en Ecuador, es decir, donde no hay cobertura periodística porque la cobertura es imposible dado que los periodistas en poblaciones muy pequeñas están muy expuestos, entonces se ven obligados a callarse, a silenciarse para cuidar principalmente su integridad física y la de sus familias. A eso quería llegar porque iba a decir y la pregunta era, a pesar de que el periodista es terco en el buen sentido, porque el rato que involucra o se involucra en una determinada cobertura, en una investigación, tiene la finalidad, tiene el objetivo de llegar a descubrir o de llegar al punto final donde se dan las cosas o donde se ha dado el origen, por ejemplo, de las cosas. Y claro, cuando se ve interrumpido su trabajo, a pesar de las amenazas, pero a veces termina siendo terco, pero asimismo pasa, y tú ya lo has adelantado, existe también el tema de los silencios. Por supuesto, ya cuando hay una amenaza a la vida, cuando ya hay casos que se han dado donde esas amenazas lastimosamente se han cumplido, termina silenciándose o retirándose. Que es prácticamente lo mismo. Ajá. Y lo que tú dices es sumamente importante porque esa terquedad también que caracteriza al periodismo, que un poco tiene que ver con esta vocación de llegar a un objetivo, de encontrar una verdad o revelar un dato importante para la sociedad, un dato de interés público, también nos trae a un llamado colectivo al gremio periodístico y a la sociedad en general. Para nosotros es clarísimo que ninguna historia vale la vida de un periodista y nosotros queremos instaurar una discusión pública sobre lo necesario que es diseñar e implementar protocolos de seguridad en la cobertura periodística como una corresponsabilidad, ¿no? El gremio periodístico tiene la principal responsabilidad porque nosotros somos quienes debemos cuidarnos y cuidar a nuestros equipos de trabajo, pero por otro lado quiero decir algo que es sumamente urgente. El Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones para el ejercicio de la prensa en un país, en un territorio, justamente porque si no lo hace está perdiendo el control de esos territorios como lo estamos viendo ya en Ecuador. Ahora, el gobierno, en este caso de Guillermo Lasso, el gobierno anterior de Lenín Moreno, tienen una responsabilidad puntual, una obligación puntual, que es revelar 3 actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado referentes al secuestro y asesinato del Grupo del Comercio. Este caso es un cisma en la historia de la democracia de este país, en la historia de la libertad de prensa de este país, porque es un caso que está hermético, es un caso que está anquilosado en la impunidad, que de hecho, y esto es algo que revelamos hace poco en un reportaje que publicamos en el sitio web de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que la categorización del caso de haber sido de reserva pasó en algún momento que no fue divulgado a una categoría llamada secreta, lo que implica que el caso no puede ser, o estas actas no pueden ser reveladas 5 años más. Es decir, tendríamos 10 años de impunidad o de falta de revelación de esa información después de lo que ocurrieron los hechos en el 2018. ¿Qué mensaje está dando el Estado ecuatoriano a su población y a la prensa? Básicamente, o que es cómplice, o que es posible la impunidad cuando un periodista enfrenta este tipo de riesgos o es asesinado. Este es un mensaje gravísimo para la democracia. No estamos hablando de la defensa de un gremio en particular porque tenga ningún privilegio. El defender la prensa en un país tiene que ver con defender su democracia. Y eso es, digamos, el mensaje que nosotros queremos someter a debate público, es precisamente ese. Es por eso también que Pedro Vaca viene y que ha hecho varios llamados, él como representante de la RELE, de la CIDH, varios llamados por este incremento tan notorio de la violencia en Ecuador que repercute precisamente en el ejercicio de la prensa. Solamente 4 de los nombres que voy a dar aquí a conocer. Pedro Vaca, ya lo ha dicho, relator para la libertad de expresión de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ángela Caro, coordinadora del área legal de FLIP. Susana Morán, presidenta de Fundación Periodistas Sin Fronteras. Yadira Aguagallo, periodista y socia de Fundamedios. Ahí están solamente 4 para ver además la magnitud y podamos nosotros ver qué es lo que va a suceder con estas jornadas de periodismo seguro. Además, otros periodistas como Diego, que nos acompaña el día de hoy. Es una situación difícil y claro, si el Estado no acompaña, no me refiero al Estado más que decir gobierno, al Estado como una política, no acompaña este tema de las investigaciones, de la cobertura, de la labor periodística que se realiza, es muy difícil hacerlo en un entorno seguro. Y esto hay que entenderlo y la gente tiene que darse cuenta, porque a veces sale una investigación y dicen, claro, está en contra de tal gobierno, ¿no? Y está a favor de este otro, pero claro, uno se investiga
sin decir esto va a salir, no, o decir esto le va a afectar a determinado, sino que es libertad. Posiblemente después de unos 3 o 4 años digan, acaban de descubrir esto que pasó en este otro gobierno, y seguramente van a decir, ya no son de esta tendencia, sino son de esta otra. Hay que entender que la labor periodística, yo creo que en su mayoría o en su gran porcentaje está alejado del tema político. Es así. De alguna manera sí, pero yo considero, y esto es una visión muy particular, muy personal, la política atraviesa todas las instancias de la vida social. Es muy común relegar, por ejemplo, los temas ambientales, los temas deportivos o los temas culturales a un plano que aparentemente no tendría que ver con la política. Sin embargo, estoy convencido de que la política atraviesa también todos estos temas. Estos temas están atravesados por decisiones políticas y por política pública, por lo tanto son asuntos públicos. Pero es importante pensar también que este momento que vive el Ecuador también es un momento de autocrítica importante, en el que tenemos que reconocer cómo hemos hecho periodismo hasta estos años y cómo nos toca hacer periodismo de aquí en adelante cuando estamos enfrentados a un contexto que a todas luces es un contexto de violencia, a todas luces es un contexto en el que lamentablemente este Estado ha permitido el permear del narcotráfico y de otros delitos, de otras expresiones del crimen organizado. Entonces es inminente una revisión de nuestras dinámicas, una revisión de nuestros procesos de cobertura, y también algo que nosotros hacemos un llamado permanentemente, una revisión sobre nuestras formas de hacer cobertura. Nuestro llamado es hacer coberturas colaborativas, es hacer coberturas estrechando lazos entre colegas, entre medios, dado que esa es la manera, y lo hemos comprobado durante los últimos años en el continente al menos, es la mejor manera de hacer más y mejor periodismo y de revelar con mayor contundencia hechos que son de interés público. Y solamente cierro con esta opinión que tiene que ver con cuán necesario es que el poder entienda que la prensa debe observar sus acciones, debe permanentemente ser crítica con sus acciones. La prensa no puede ser servil ni puede ser aduladora del poder. Justamente está constituida como una institución de la democracia para vigilar el ejercicio del poder. De modo que cualquier autoridad que juzgue a la prensa por lo que está diciendo sobre sus acciones, está llamando la atención de una manera negativa y está instaurando una lógica de estigmatización hacia la prensa. Y eso es gravísimo porque las consecuencias son las que estamos viviendo. En algún momento tú hablaste de protocolos de seguridad que tiene que tener el Estado. ¿Qué tipo de protocolos? ¿Cuáles son los ejemplos de otros países, de pronto países cercanos al nuestro, donde se ha creado una política de Estado a través de protocolos que permite el desarrollo normal, digamos, de la actividad periodística? ¿Qué protocolos se deberían de implementar? Bueno, es una corresponsabilidad, como yo decía, los protocolos tienen que provenir desde el equipo periodístico, desde el medio en el que uno trabaja y desde el mismo periodista individualmente. Claro. Es una obligación construir protocolos, aprender sobre protocolos de seguridad, tanto física como digital. Y la corresponsabilidad de la que hablo implica que el Estado y sus autoridades y sus instituciones tienen que diseñar también políticas públicas para poder brindar esa garantía de cobertura a la prensa para que pueda hacerlo de manera segura. Y esto implica varias cosas. Una, la de prevención, pero por otro lado implica la transparencia por parte de las instituciones del Estado. Es decir, la seguridad para la cobertura de la prensa tiene que ver también con cuán transparente es un Estado, cuán transparentes son sus autoridades. Mientras más hermetismo, más impunidad. Mientras más hermetismo, más necesidad por parte de la prensa de indagar de otras maneras o con otros mecanismos en esos datos y empezar a tocar esos puntos delicados que evidentemente luego exponen a alguna autoridad. Y lo que sobreviene son por lo general amenazas, amedrentamientos, estrategias de silenciamiento de la prensa, porque no estamos comprendiendo el valor que tiene y la función que tiene la prensa en un Estado, pero por otro lado, la función que tiene el Estado para proteger a esa prensa, su obligación, es una obligación constitucional y además está amparada en instrumentos internacionales. Lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 y todos los instrumentos internacionales que conocemos, la Declaración de Chapultepec, etcétera, ¿no? Entonces, desconocer esto, y lo digo claramente, no es, como bien tú decías, no es una cuestión de un solo gobierno, esta es una cuestión del Estado. El Estado viene pervirtiendo sus actitudes, sus formas de actuar frente a la prensa desde hace varios años ya, y lo que está provocando es una naturalización de la estigmatización en contra de la prensa y por lo tanto de la violencia en contra de la necesidad que tiene la sociedad de estar bien informada. Correcto. En este foro, en este
seminario, en este conversatorio que se va a realizar, que son las segundas jornadas por un periodismo seguro, se van a topar básicamente estos temas. Se va seguramente a hablar, y quiero que eso tú lo manifiestes, por supuesto, Diego, sobre cuáles son los protocolos, cuáles son los mecanismos que se debe utilizar de manera individual y exigir, por supuesto, al Estado, más no al gobierno en sí, sino al Estado, para que sea una política de protección al periodismo, al libre periodismo, a la investigación, de protección a los medios de comunicación, que ahora también hay que entender eso. Los medios de comunicación se van convirtiendo, muchos medios tradicionales, topabas tú el diario El Comercio, ya ha dejado prácticamente de existir, pero existen medios digitales muy importantes, la misma La Barra Espaciadora, existen portales digitales muy buenos, importantes, que están enfocados al tema del periodismo, dentro de una labor que es a contracorriente, incluso dentro del aspecto económico también, porque termina en algún momento no siendo rentable y necesitan comer, por supuesto, los periodistas, si son seres humanos. Se va a hablar de todos estos temas en este foro, en este simposio. Sí, lamentablemente, como tú bien decías al inicio, el tiempo no nos va a alcanzar, pero es necesario implementar este tipo de espacios. Y para nosotros es importante que los invitados al evento del día viernes provengan de realidades que ya pueden funcionar como ejemplos para nuestra sociedad. Hablamos de Colombia principalmente, la Fundación para la Libertad de Prensa, de la que vamos a tener una representante precisamente, es una organización que ya ha instaurado un ejemplo de cómo diseñar protocolos de cobertura, estrechando vínculos entre periodistas de la ciudad capital, en Bogotá me refiero, con los pueblos y ciudades del interior de Colombia, que es un poco una estrategia que también lo ha intentado implementar México. Es decir, México y Colombia, que son los referentes, los tristes referentes de lo que no queremos que ocurra en Ecuador, son también ejemplos para que podamos tomar decisiones a tiempo. Yo espero que estemos a tiempo todavía. La presencia del personal de la FLIP, por un lado, de Pedro Vaca, por otro lado, por parte de la CIDH, ya despierta una posibilidad de reflexionar sobre estas necesidades, dado que en Colombia ya se vive esto durante décadas, que en México se está viviendo. México, recordemos, es el país que tiene el más alto índice de atentados y de asesinatos en contra de periodistas. Es el país donde más difícil es de ejercer el periodismo, precisamente en todo el mundo. Y pensemos en las vinculaciones ilegales que estamos descubriendo entre México, Colombia y Ecuador, para poder diseñar también nuestras formas de actuar ante eso y no caer en la trampa si ya tenemos antecedentes a los cuales mirar, ¿no? ¿Cuáles protocolos? Principalmente, pensar en que el periodismo de hoy tiene que hacerse de manera colaborativa, tiene que hacerse construyendo ¿En Colombia redes. se ha logrado eso? ¿Se ha bajado los índices? De hecho, los datos que tiene FLIP ya demuestran que sus acciones han evitado, por ejemplo, varias amenazas y posiblemente asesinatos incluso de periodistas comunitarios, de periodistas que están trabajando en la periferia de Colombia, justamente por implementar estos mecanismos que tienen que ver o pasan por financiamientos de emergencia, por un lado, que pasan por auxilio de cobertura en otro lado, equipos técnicos, equipos humanos que pueden llegar a los territorios y a veces anonimizar al periodista que está expuesto en ciertos territorios para que un conglomerado o un colectivo de periodistas pueda contar la historia que hay que contar sin que se exponga un solo periodista. Muchas veces el ego a los periodistas nos vence. Eso iba a decir. Y entonces, claro, este es un yo desafío soy también. El que acaba yo de quiero ser el claro. héroe, yo quiero firmar esta historia, yo quiero pasar a la historia contando esa revelación. Y lamentablemente, o mejor dicho, afortunadamente, creo yo, estamos en el momento de replegarnos ante esa actitud. El ego no es buen amigo del periodista en este sentido, y mucho menos cuando estamos enfrentando cosas como las que estamos enfrentando. Es por eso que el mensaje, y como digo, parte de los protocolos de seguridad tienen que ver con construir estas coberturas colectivas, estos lazos con organizaciones y medios, tanto del país en el que estamos como de la región. América Latina enfrenta problemas muy similares. Y estos problemas que enfrenta el continente también deben ser acogidos, tomados y narrados de una manera conjunta, para ver cómo estamos nosotros también entendiendo nuestra región y no aislarnos en comprender solamente los países puertas adentro, cuando el crimen organizado, incluso las acciones políticas, están interconectadas permanentemente. Es cambiar un poco la mirada para contar las historias en un mundo que está globalizado, en un mundo que es multinacional y que está atravesado por grandes capitales que circulan libremente, ¿no? Esto yo creo que de una u otra forma ya lo han entendido periodistas como tú, como Pedro Vaca, como Susana,
como Ángela, como Yadira, porque yo doy los nombres y seguramente ustedes, amigos televidentes, dirán quiénes son. No, si los ven en la calle no los van a reconocer, los vamos a reconocer nosotros, los que estamos en el medio en los medios de comunicación, que conocemos sobre sus publicaciones, sobre sus investigaciones, pero es bueno porque yo creo que han logrado entender de que hay que hacer colaboración, que hay que estar a veces en el anonimato o formando parte de un equipo de investigación y no salir y decir, es Pedro Vaca, bravo, bienvenido, y ahí va el tema del ego. Creo que ya algo se viene haciendo, creo que de algo ha servido este tema y lo importante es ya tener el apoyo del Estado para que esos protocolos sean completos y poder llegar a lo que se quiere, es decir, destapar la realidad de las cosas para precisamente poner en escena eso y determinar qué es lo que viene sucediendo, porque la mayoría de estos casos lo que terminan afectando son a los fondos de la nación y por ende está afectando al bolsillo de todos los ciudadanos. Las consecuencias son gravísimas, de hecho, y por eso es que un detalle que no había mencionado hasta este momento en la conversación tiene que ver con algo que está pendiente por parte de este gobierno de transición, vamos a llamarlo así, y seguramente por el gobierno que venga luego de las elecciones del 15 de octubre. Y tiene que ver con la implementación real, práctica, del mecanismo de protección que estipula el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación recientemente publicado. Ese reglamento ya habla del mecanismo, un mecanismo que fue ofrecido en el 2018 luego del episodio de Diario El Comercio y que nunca se llegó a implementar, es decir, permaneció durante 5 años como un documento escrito sin poder implementarse porque no tenía recursos, porque no tenía claras las normativas como para saber cuáles instituciones debían actuar y cómo. Y eso de alguna manera sigue ocurriendo hasta hoy, a pesar de que el reglamento ya fue divulgado, ya fue publicado. Ese reglamento llama al Estado y a sus instituciones a organizarse, pero también llama a entregar fondos para que esto pueda ocurrir, porque nada se puede hacer sin recursos. ¿Y por qué no pasa eso? Y no pasa eso porque falta voluntad política, y yo quiero ser muy claro, el gobierno de Guillermo Lasso está vendiendo muy frontalmente el discurso de haber recuperado la libertad de prensa en el Ecuador, pero son 2 señales las que debería dar este gobierno. La una, desclasificar las 3 actas, o disponer la desclasificación de esas 3 actas del caso de Diario El Comercio. Y la otra, dejar sentadas las bases, por lo menos, para la implementación urgente, práctica y real, y además de manera eficaz, de ese mecanismo de protección. Algo que es lamentable, y para ir finalizando, Diego, es que tampoco, y a raíz de esto que tú comentas, ninguna de las 2 opciones de segunda vuelta hablan de ese tema. Se habla de la seguridad en general, pero ¿dónde está la seguridad de los medios de comunicación, de los comunicadores y sobre todo de los periodistas de investigación? Valga la oportunidad que tú me das para contarle a la audiencia también que nosotros hemos emitido una carta de compromiso, hemos redactado una carta de compromiso que estamos invitando a los 2 candidatos que van a decidirse su destino el 15 de octubre, a que suscriban esta carta que tiene que ver precisamente con asumir un compromiso con no estigmatizar a la prensa, con garantizar el ejercicio seguro de la prensa en el país y con romper por fin con este discurso que ha instaurado el poder en contra de la prensa cuando le es incómoda. Esa carta de compromiso está ya presentada a los candidatos y a sus equipos de comunicación, y ahora lo que estamos haciendo es esperando a ver si es que van a aceptar firmarla, es decir, aceptar un compromiso que no es con nosotros, con la Fundación Periodistas Sin Cadenas ni con el gremio periodístico, sino un compromiso con la sociedad ecuatoriana como demócratas, es decir, es una prueba para saber qué tan demócratas... ¿Cosas concretas les piden también en esta carta, como la desclasificación de ese tema? Absolutamente. También. Uno de los recuerdos principales tiene que ver con la desclasificación de esas 3 actas sobre el caso del comercio, porque como digo, es un cisma que marca claramente un antes y un después en la vida democrática de este país, y por otro lado, el compromiso de implementar el mecanismo de protección por parte del Estado interinstitucionalmente para garantizar un mejor ejercicio de la prensa. Diego, muy gentil por haber estado aquí. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia también. Diego Casar Vaquero, periodista, antropólogo, cantante además, Diego, así que va a estar presente, va a ser una de las personas que va a estar en estas segundas jornadas por un periodismo seguro, no al destierro, no al encierro, ni al entierro. Pedro Vaca, Susana Morán, Ángela Caro, Yadira Aguagallo, entre otros nombres que van a estar presentes este día, viernes 29 de octubre, de 10 a 2 en el auditorio de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ahí en la avenida 12 de octubre. Esto es parte de la Fundación Periodistas Sin Cadena, es las segundas jornadas de periodismo
seguro, por un periodismo seguro. Invitados todos los periodistas, todos los comunicadores, puede ir el público en general también, ¿no? Así es, el foro está abierto para el público en general, así es. Y bueno, vayan porque seguramente hasta que se llene el aforo y pues, al resto les va a tocar escuchar de atrás, así que vayan puntuales lo antes posible y disfruten, porque también hay que disfrutar de ese tipo de eventos donde se van a determinar los protocolos, la forma en la que se debe de hacer periodismo para que sea más seguro. Diego Casar Vaquero ha estado el día de hoy con nosotros aquí en Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.